Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición del Foro Iberoamericano. Es un placer estar con ustedes. Tengo que empezar pidiendo disculpas por parte del 17. Hemos tenido un problema técnico con los horarios y eso ha causado que se adelante en la hora latinoamericana y mexicana una hora. Pero en todo caso, este evento tendrá su grabación y será subido a YouTube una vez que finalice. Como decía, estamos en la tercera edición del Foro Iberoamericano para comentar el libro de Adrian Vermeule o Vermeulen, La abdicación del derecho, un libro tan interesante como polémico que creemos que puede suscitar una conversación muy interesante. Para comentarlo tenemos a tres invitados de excepción, un auténtico lujo. Tenemos a José Luis Villacañas, tenemos a Gerardo Muñoz, dos viejos conocidos, pero hoy contamos con José Ignacio Hernández, una persona que conoce muy bien la figura del jurista y que a buen seguro va a enriquecer la discusión. Simplemente comentar, hacer un pequeño apunte sobre la estructura del evento. Se dispondrá, se ordenará en tres partes. La primera será una intervención individual por parte de cada uno de los interlocutores de unos 10-12 minutos. Posteriormente se abrirá un turno de conversación entre ellos y si el tiempo nos lo permite y hay preguntas, se abrirá un turno de preguntas en la parte final. Y nada, sin más dilación, yo creo que damos paso al primer invitado, que va a ser Gerardo Muñoz. Gerardo es una persona muy interesada en la figura de Adrian Vermeule, pero no solo en esta figura, sino en todas las cuestiones relativas al derecho constitucional americano. De hecho, sé que tiene varias piezas sueltas publicadas en varios lugares, todas ellas de muchísimo interés, y creo que es el mejor momento para sugerir que todas ellas tienen un hilo común y para invitar a su lectura. Gerardo, somos todos tuyos. Bueno, agradecerte, José Miguel, y también pues expresar que es una ocasión para mí muy enriquecedora y oportuna y poder pues conversar de un jurista y constitucionalista que bueno, hemos venido leyendo y siguiendo. En mi caso, debo decir, con un pie o con los dos pies fuera, porque yo no soy abogado ni estudioso del derecho de profesión, ¿no? Sino hispanista. Entonces, bueno, es especialmente muy oportuno y estupendo tener aquí a José Ignacio, ¿no? Quien sí es un estudioso del derecho administrativo, ¿no? Yo quisiera simplemente, para tener tiempo para discutir, mencionar o trazar un poco lo que yo quiero decir en tres puntos, ¿no? El primer punto me parece que lo tengo que hacer desde mi capacidad, como digo, de interesado en estas cuestiones, ¿no? Cuestiones que yo recuerdo, por lo menos desde el 2016 o 17, ¿no? Conversar algunos de estos temas o este horizonte en el seminario de verano en la Complutense, ¿no? Que organizó o que organizaba, se sigue organizando José Luis Villacañas y otros colegas, ¿no? Y desde ese momento, yo creo que el constitucionalismo y sobre todo el constitucionalismo administrativo de Vermeule a mí me parecía que era importante para asumir el reto del realismo en el derecho de una manera pues concreta y material, ¿no? Entonces yo creo que a diferencia, y esto lo podemos hilvanar a la conversación que tuvimos la sesión pasada con Expósito, creo que a diferencia de elaboraciones sobre la historia o los conceptos del derecho positivo moderno que se pudieran hoy rescatar, a mí me parece que el reto que nos ofrece la obra y el pensamiento de Vermeule, en particular el libro que nos ha convocado, ¿no? Love's Abnegation, bueno, creo que no sale acá, aquí tengo la edición inglesa. Love's Abnegation es un libro que
nos muestra de manera material y yo diría que consecuente, ¿no? Y en la coherencia interna del derecho norteamericano, que la crisis, lo que podemos entender de diferentes maneras como la crisis de la legitimidad contemporánea en el derecho, la crisis del positivismo jurídico, tal vez se dio y tuvo lugar por buenas razones. Me parece que ese es el argumento de Vermeulen, y las buenas razones son internas al propio devenir histórico, ¿verdad?, del derecho, que él le llama abnegation, es decir, un proceso histórico que ha cedido el imperio de la autoridad, de las cortes y los juristas hacia el campo, pudiéramos decir, flexible y a final del día, en el caso americano, presidencialista de la organización administrativa o burocrática, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que obviamente si uno quiere, pues, asumir la cuestión de realismo político, hoy en día, pues, necesita meterse con el derecho administrativo de manera directa, ¿no? En ese sentido, pues, la obra y el pensamiento de Vermeulen ha ofrecido, pues, me parece, el panorama más exhaustivo para ver la legitimidad, ¿no? La legitimidad del derecho administrativo, no como como él mismo dice, ¿verdad?, ante sus críticos, no como una herejía o perversión o incluso abdicación. Tendríamos que discutir eso, ¿no? En el libro en español ha sido traducido como la abdicación del derecho, pero en el libro en inglés, ¿verdad?, él distingue entre abdication y abnegation, ¿verdad? El abnegation siendo el proceso interno, ¿verdad?, de este desplazamiento de autoridad del derecho, y la abdicación siendo lo que pudiera haber sido, o como lo entienden sus críticos, es decir, el libertarianismo constitucionalista, que en Estados Unidos pues tiene una impronta importante en el originalismo, que lo entiende como una especie de deus machina, ¿no? Intervención directa, ¿verdad?, que no obedece a los principios originales, ¿no? Vermeulen nos enseña de que no, que eso es falso, es decir, que hay buenas razones, otra vez, para ver que la democracia tocqueviliana generó su propia pesadilla. Y aquí estoy parafraseando un libro también importante de la historia del derecho administrativo que recomiendo, que se llama La pesadilla de Tocqueville, ¿no?, de Daniel Ernst. Ese es mi primer punto, ¿no?, sobre, digamos, el marco, ¿no?, que yo situaría en la cuestión del realismo, ¿no? El segundo punto que quisiera apuntar, de alguna manera ya lo he aludido, ¿no?, que tiene que ver con este proceso de abnegación, ¿no?, o de abdicación, como se traduce en español, aunque es importante mantener este matiz, hacia un sistema de autoridad o de la última palabra del derecho en manos de el aparato regulatorio, administrativo, burocrático, y que obedece a una legitimidad interna. Y yo aquí quisiera resaltar simplemente tres elementos que me parecen importantes, ¿verdad? El primer elemento de la legitimidad del proceso de abdicación tiene que ver con la naturaleza de la complejidad. Es decir, que para una sociedad de complejidad y que esté orientada al orden, ¿verdad?, la separación de poderes clásica, tripartita, ya es insuficiente y se necesita pues una serie de herramientas, ¿verdad?, con la flexibilidad necesaria para optimizar los riesgos y los acontecimientos a final del día que vayan surgiendo en la realidad, ¿no? Esto implica una racionalidad más plástica, si se quiere, ¿no? El segundo elemento es la naturaleza, yo diría, de un mando ejecutivo o presidencial, ¿verdad? Que aquí habría que preguntar, es una pregunta que tengo, de hecho, ¿no?, entre muchas otras, a José Ignacio, ¿no?, también al profesor Villacañas, es
hasta qué punto la estructura presidencialista o ejecutiva, ¿verdad?, de la cual emana la burocracia administrativa, es una especificidad norteamericana o es en efecto la forma genérica en la que la administración en un sistema complejo adquiere, ¿no? Eso es algo que, bueno, en Estados Unidos me parece que entre los juristas está más o menos, hay más o menos un consenso, ¿no? Hasta donde entiendo. Es decir, el presidencialismo administrativo se entiende de que es la naturaleza de esa legitimidad. A tal punto que yo, de nuevo, no quisiera hablar mucho de la dimensión política explícita, ¿no? Por lo menos ahora, pero a tal punto que durante la presidencia de Donald Trump, el ejecutivo, digamos, populista, ¿no?, con intenciones de desmantelar lo más que podía, el aparato regulatorio le fue imposible, ¿no? Es decir, aquella idea de Steve Bannon de deconstruir el Estado administrativo en realidad fue más un discurso incendiario que una realidad concreta, ¿no? A pesar de las vacancias en algunas agencias como la EPA, entre otras, ¿no? Y el tercer elemento de esta legitimidad interna a mí me parece que es, yo diría que el concepto fundamental, tal vez, ¿no?, que es el concepto de la deferencia, ¿no? Y este concepto me parece que funciona incluso como una especie de superprecedente y es al final del día la tendencia, yo diría, ¿no?, una especie de tendencia metajurídica que valida, yo creo, la fuerza argumentativa de la legitimidad del derecho que quiere alertarnos Vermeule, ¿no? Esto significa que el proceso de deferencia termina aglutinando y multiplicando al final los tres poderes, ¿no?, legislativo, ejecutivo e interpretativo en las agencias, ¿no? Y bueno, podemos citar y recordar los dos casos importantes que son como súper precedentes en el derecho constitucional americano, ¿no? El caso de Chevron y el de Auer, donde esos principios de deferencia a interpretar o a ejecutar, pues adquieren realmente una dimensión de irreversibilidad bastante importante, ¿no? Finalmente, el tercer y último punto al que quisiera aludir aquí es que obviamente que la matriz o el aparato de la administración no es necesariamente político, ¿no? Entonces, una de las preguntas que de este libro emana, cuando yo lo leí en el 2017, ¿no?, o si lo releemos hoy, es ¿dónde está la política acá, ¿no? Es una pregunta que podemos dejar abierta, me parece a mí. Sin embargo, podemos decir yo puedo terminar diciendo que esta pregunta también estaba de alguna manera albergada en los propios intereses del jurista, ¿no?, de Adrián Vermeule, porque el libro más reciente de él sobre el constitucionalismo del bien común es una manera, a mí me parece, de ofrecer, ¿no?, una instrumentalización, si se quiere, política, ¿no?, una pars construens política de lo que a mí me parece que era una dimensión o aparentemente neutral, ¿no?, del Estado administrativo, donde la cuestión de la interpretación, es decir, ahora sí, la interpretación jurídica toma un papel central. Es otra pregunta que tengo, es decir, ¿hasta qué punto el Estado o el derecho administrativo necesita de una versión interpretativista
es decir, al estilo de Ronald Dworkin del derecho, ¿verdad? Que pues estaría de alguna manera en el campo de la crisis del positivismo, ¿no? Entonces, si es así, ¿no? Si es así, entonces yo creo que una política del Estado administrativo, no el Estado administrativo, pero sí una política del Estado administrativo hoy bajo el paradigma del interpretativismo tampoco estaría, yo creo, en condiciones de ofrecer una salida, ¿no?, de la crisis jurídica del positivismo. En ese sentido, y esto es algo que en algún momento, hace un par de años atrás, yo le dije a Vermeulen en un pequeño intercambio, ¿no? En ese sentido, el interés, pudiéramos decir, teológico que tiene Vermeulen con el Carl Schmitt es, yo diría, en el plano teológico, pero no jurídico. Es decir, al final del día, y lo ha mostrado con claridad en su último libro de Common Good Constitutionalism, Vermeulen no sigue las pautas de Carl Schmitt en cuanto a la aplicación positiva del derecho, sino que lo que le interesa es establecer, ¿no?, o conducir, orientar el Estado administrativo hacia un bien común. Claro, esto es, y termino con esto, ¿no? Esto entra en contradicciones, yo diría que claras, ¿no?, con el pensamiento jurídico de Carl Schmitt, no ideológico ni político, ¿no?, sino jurídico. Porque a fin del día, Carl Schmitt también fue aquel que escribió, ¿verdad?, La tiranía de los valores, donde se nos decía que la función del jurista era aplicar el derecho sin ninguna incepción del valor e ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Pero bueno, termino también con esto que le preguntó un tomista del siglo XX, ¿no?, Joseph Piper, a Carl Schmitt, donde le dice, le pregunta sobre el bien común, ¿verdad? Y bueno, pensé que tenía la cita acá, pero a ver. Bueno, Joseph Piper le pregunta a Carl Schmitt sobre el bien común. Le pregunté a Carl Schmitt por qué en su libro Concepto de lo Político no había escrito ni una sílaba sobre el bonum comune, sobre el bien común, ya que todo el significado de la política reside seguramente en la realización de un bien común. Y Schmitt replicó con fuerza: cualquiera que hable de un bien común está empeñado en engañar. Bueno, eso lo digo porque, de nuevo, yo creo que además, ¿no?, además de este realismo jurídico, de este realismo institucional que nos ofrece el derecho administrativo, también el derecho administrativo nos ofrece pensar su afuera constitutivo, que es la política, pero que yo diría, incluso del lado de Schmitt, ¿no?, que no se agota necesariamente en una función moral de un bien común. Pero bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias, Gerardo. Muy estimulante tus 3 puntos. Volveremos a ellos casi con toda seguridad. Es el turno de José Ignacio Hernández. José Ignacio, bienvenido de nuevo. José Ignacio tiene un currículum bastante extenso. Nos recordaba que hizo su tesis doctoral en la Complutense en Madrid, pero ahora es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor invitado de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque ahora mismo, si no me equivoco, estás desde hace un tiempo en Boston, más en concreto en Harvard Kennedy School. De todos los textos que abordan la figura de Vermeulen, o que al menos está de alguna forma transversal, yo destacaría la moralidad del derecho administrativo en Estados Unidos, haciendo un estudio comparativo del derecho administrativo en Estados Unidos con el derecho latinoamericano. Creo que no se puede ajustar mejor tu perfil a este comentario y sin más te doy la palabra.
Pues muchas gracias, José Miguel. Un gusto estar en esta tercera sesión del Foro Euroamericano de Pensamiento Contemporáneo, compartiendo con Gerardo Muñoz y José Luis Viñacañas. Es siempre un placer volver a tomar contacto con la que también es mi alma mater, la Universidad Complutense de Madrid, España, que es un país al que quiero mucho, y además agradezco notablemente la invitación a este conversatorio porque creo que es muy útil el intercambio cultural entre el pensamiento, llamémoslo euroamericano, y el pensamiento de Estados Unidos de América en torno a lo que ha venido haciendo, entre otros, el profesor Adrian Vermeul. Y aquí, antes de hacer la breve presentación o idea que yo tengo, una breve reseña personal que yo creo que vale la pena mencionarla para entender mi interés por el pensamiento de Vermeul. Yo fui y soy formado orgulloso por el derecho público, constitucional y administrativo iberoamericano. Y para mí el derecho administrativo en Estados Unidos era una cosa extraña, rayando en lo inexistente, ¿no? Y el destino hizo que en un naufragio que tuve yo por el conflicto político en Venezuela, cayera yo en las costas de Boston, en Harvard Kennedy School, y ahí me di cuenta que estaba este profesor, Adrian Vermeul, que estaba escribiendo cosas hiper interesantes. Y pues nada, he entrado en contacto con él y de allí mi interés en promover este diálogo. Así que agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad porque, insisto, creo que más allá de las diferencias que son importantes, hay puntos de convergencia que permiten ampliar la visión hacia lo que está pasando en Estados Unidos. Y a propósito del libro del profesor Vermeul en la edición en español, por cierto, bajo la traducción del querido amigo y profesor Luciano Parejo Alfonso, yo quisiera hablar de 4 temas muy breves, ¿no? El contexto en el cual se publica la obra, una síntesis desde la perspectiva del derecho administrativo. Al final, creo que si algo puedo yo agregar aquí es mi posición como profesor de Derecho Administrativo. Algunas notas sobre la continuación del pensamiento de Vermeul en este tema y unas pinceladas sobre el derecho comparado a la luz del texto La abdicación del derecho, Law Abnegation. Vamos a empezar brevemente con el contexto. El libro del profesor Vermeul se publica en un momento en el cual el criticismo hacia el derecho administrativo moderno en Estados Unidos estaba ampliándose notablemente. Y aunque no puede entenderse exclusivamente como una respuesta a este texto, pero sí hay un interés particular del profesor Vermeul en analizar críticamente la posición del profesor Hamburger en su libro sobre la ilegalidad del derecho administrativo. Así también encontramos una respuesta a la posición del profesor Epstein sobre la crítica al Estado administrativo. Crítica que en resumen sostiene que ese moderno Estado administrativo que surge a partir del New Deal es contrario a la Constitución, contrario a la supremacía de la ley y a un principio cardinal en el derecho público de Estados Unidos, como es el principio de la no delegación, de Non-Delegation Doctrine. Vermeul responde a esa crítica en su libro y para ello nos recuerda que el Estado administrativo, y aquí me voy a referir en concreto a la introducción del libro, yo me guío por la versión en inglés, las páginas 11 a 12, dice Vermeul que el Estado administrativo no es más que la asignación de competencias de a la administración pública del poder nacional. Es decir, es cuando el Congreso de ley encomienda a la administración pública nacional competencias y así planteado el Estado administrativo tiene una gran tradición histórica porque incluso poco después de sancionada la Constitución de Estados Unidos en el siglo XVIII, el Congreso encomendó competencias a las agencias y al Poder Ejecutivo Nacional. De manera tal que el contexto del libro gira en torno al criticismo
al Estado administrativo, y de allí que uno pudiera decir que en la situación actual del derecho público en Estados Unidos hay dos posiciones claramente diferenciadas: quienes cuestionan al moderno Estado administrativo, profesor Epstein, profesor Hamburger, y quienes defienden al Estado administrativo, entre otros el profesor Vermeule. ¿Cuál es la síntesis del pensamiento de este libro? El derecho administrativo, nos recuerda el profesor Vermeule, es dinámico, se ajusta a las cambiantes necesidades del Estado, y en el caso concreto de Estados Unidos, el Congreso, a través de leyes, la jurisprudencia y la práctica forense llevaron a acumular competencias importantes en las agencias administrativas. De manera tal que el moderno Estado administrativo, entendido como aquel que surge a partir del New Deal, por un lado, no es una disrupción en el ordenamiento constitucional de Estados Unidos, por el contrario, tendría raíces que arrancan en el siglo XVIII, y en segundo lugar, y aquí Gerardo hacía una acotación de la traducción del libro que me parece muy importante, sobre ello volveré un poco más adelante. No solo el Estado administrativo, decía, arranca en el siglo XVIII, siglo XIX, sino que es que además el moderno Estado administrativo no fue producto de una ruptura externa. Fue la legislación, el Congreso, la jurisprudencia y la práctica forense la que llevaron a construir un moderno Estado administrativo que se caracteriza por la complejidad de las funciones que asume, no solo decidiendo casos concretos, llamado adjudication en el derecho administrativo americano o adjudicación, además dictando normas administrativas, el rulemaking, y también resolviendo conflictos entre particulares. Esto hizo que por la propia realidad política y social, la ley tuviese un valor marginal, y aquí Vermeule utiliza la palabra marginal en términos económicos. El beneficio marginal de la ley cada vez es menor porque la complejidad de las tareas que el Estado debe cumplir requiere es empoderar a las administraciones públicas y no mantener una suerte de supremacía del legislador. Con lo cual, y este sería el culmen del libro de Vermeule, la ley decidió voluntariamente reducir su ámbito de injerencia, reducir su ámbito de imperio. Por eso él habla de abdicación. Habla de, bueno, de abnegación, debería ser la traducción correcta, abdicación en español. Habla del proceso a través del cual la ley decidió, por eficiencia, reducir su ámbito y empoderar a las administraciones públicas. Con lo cual no se trata, como quiere plantear Hamburger, de una creación abrupta, rompedora, disruptiva de algunas fuerzas extrañas. Una pequeñísima, y me encantaría ampliar esto, pero no hay mucho tiempo, pero hay un tema de traducción que me parece a mí que es fundamental. No solo entre abnegación y abdicación, como Gerardo decía, sino lo más importante, el título de la obra de Vermeule. Y estando yo aquí, además, estando en Harvard también he podido trabar amistad con Adrián, y esta mañana conversé largo con él sobre esta charla. Y hay un problema, con mucho respeto a mi querido profesor Luciano Parejo, pero fundamental con la traducción del libro en español, que es un error haber traducido este libro. Comparto el tema de la abdicación, abnegación, pero no es del derecho, porque ese no es el punto, es de la ley, ¿no? Y el pensamiento de Adrian Vermeule se basa en distinguir algo que ustedes los españoles tienen muy bien establecido, artículo 103.1 de la Constitución de España, entre ley y derecho. Lo que pasa es que en la lengua inglesa no hay tal distinción. The law puede ser la ley, lex, o el derecho, ius. Y lo que Adrian Vermeule quería decir era que la ley, lex, ha reducido su imperio para dar cabida a un ordenamiento jurídico que va más allá de la ley, el ius. Por lo tanto, no es para nada la negación o abdicación del derecho lo que propugna Adrian Vermeule, absolutamente, es la abdicación de la ley. Y por lo tanto, la necesidad de construir un orden jurídico que vaya más allá de la ley, lex. Esa diferencia es importante, ya estoy terminando, por la evolución del pensamiento de Adrian Vermeule. Adrian Vermeule ha llevado su línea de pensamiento a dos áreas. Loban Leviathan, el libro escrito con el profesor Cass Stein, publicado hace un par de años,
José Miguel comentaba el artículo que publiqué en la revista de Administración Pública, que responde a un evento que hicimos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y ahí lo podemos ver claramente porque lo que proponen Sostain y Vermeul es que el derecho administrativo en Estados Unidos debe dejar de anclarse en el positivismo, la ley, y moverse hacia un jus, un derecho que integre principios generales del derecho o los principios de la moralidad interna del derecho. Que para el mundo hispánico eso no es nada nuevo. Está el magnífico, monumental y plenamente vigente trabajo del recordado profesor Eduardo García de Enterría, Los principios generales y la ley en el derecho administrativo. Y de eso se trata, que para nosotros los hispánicos, los latinoamericanos, los españoles, en el mundo hispanohablante es muy común hablar de principios generales, entender que el derecho administrativo no se agota en una legislación positiva, pero en Estados Unidos ese es un gran cambio, porque permite entender que más allá de la ley, lex, que ha reducido su ámbito, hay todo un mundo de principios de moralidad interna, de jus, de derecho. Y el segundo trabajo que Gerardo lo mencionaba, muy reciente, es el derecho constitucional del bien común, que tiene sintonía con todo lo anterior, porque de acuerdo con el pensamiento de Vermeul, el derecho administrativo no es solo la ley, positivo, es más allá que eso, es los principios generales, y eso justifica a una concepción del derecho administrativo anclado en el bien común, y de allí surgen principios mucho más concretos o consecuencias mucho más concretas como es la deferencia, pero de ello quizás tendremos ocasión de hablar más adelante. Termino clave comparada. Yo lo que más celebro como profesor de Derecho Administrativo de raíces hispánicas del trabajo de Vermeul es que abre una posibilidad de diálogo, que a decir verdad es muy difícil hacerla bajo una visión positivista y legicentrista del derecho administrativo americano. Yo digo echando broma, incluso mis amigos profesores de Estados Unidos, que si usted tiene problemas de insomnio, agarra un libro de derecho administrativo americano y a la tercera página se va a quedar dormido porque es la exégesis positivista. Esos son estatutos, casos, y ahí no hay orden sistemático, no hay una dogmática del derecho administrativo. Lo que permite Vermeul, al mover del lex al jus, el derecho administrativo, es un pequeño cambio para nosotros, pero un gran cambio en Estados Unidos es que abre las posibilidades de diálogo entre el mundo iberoamericano y el mundo norteamericano, y creo yo que a través de los principios de la moralidad interna, del concepto del constitucionalismo del bien común, del concepto de un derecho administrativo que pivote en torno a principios generales y no solo la primacía, esclavitud del legicentrismo del positivismo, creo que ahí hay posibilidades de diálogo y de intercambio interesante. Eso es todo por los momentos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio. Muy brillante tu intervención. Pasamos a José Luis Villacañas. José Luis Villacañas es una referencia del pensamiento teórico en lengua hispana y no solo en lengua hispana. Me he permitido la libertad de hacer una selección de tu obra que quizá pueda orientar lo que son tus textos más relevantes en torno a esta cuestión y el primero, como no, es Res Publica. Es un texto antiguo, pero creo que es fundamental para entender todos tus textos. No en vano sus subtítulos son Fundamentos normativos de la política. En segundo lugar, Teología política imperial y Comunidad de salvación cristiana. Y en tercer lugar, el texto que tiene sobre Smith, Poder y conflicto. No hay mucho más. José Luis, te doy la palabra. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, me siento muy feliz de estar en este conversatorio porque creo que estamos ante una cuestión extraordinariamente importante, ¿no? Y efectivamente se puede observar, se puede abordar desde muy diferentes puntos de vista, ¿no? Ahora, lo primero que me gustaría señalar es insistir en la diferencia entre efectivamente lo que nosotros aquí en España entendemos por derecho administrativo y, en cierto modo,
lo que es el punto de partida del derecho de agencias que están en la base del libro de Vermeulen, ¿no? Porque el derecho administrativo español, que procede del derecho belga, el derecho francés, es un derecho administrativo que está diseñado para impedir la arbitrariedad de los actores ejecutivos, de los actores políticos. Surge en pleno franquismo con la finalidad de someter al derecho a la acción ministerial, ¿no? Esto es importante para impedir la discrecionalidad de los actos políticos del Poder Ejecutivo. Y estuvo obviamente diseñado por López Rodó, el famoso administrativista, justamente para impedir la discrecionalidad de los actos políticos ejecutivos falangistas, ¿no? Que evidentemente no se ajustaban a ningún tipo de ordenamiento jurídico ni a ningún tipo de normatividad. Por lo tanto, el derecho administrativo en España y supongo que en Latinoamérica es un derecho que inhibe determinadas actuaciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Y que somete las actuaciones del Poder Ejecutivo al poder del derecho y al poder de los jueces. Esto es muy importante, ¿no? La posibilidad de que los actos de censura, por ejemplo, del Ministerio Fraga, pudiera ser sometido a la responsabilidad judicial, ¿no? En este sentido, es un derecho administrativo justamente contrario o de indicación contraria al derecho administrativo norteamericano que habilita a las agencias, ¿no? Que permite que las agencias generen su propia racionalidad interna y generen su propia argumentación jurídica, con sus propios asesores jurídicos, ¿no? Y desde este punto de vista, como ha dicho de manera clara Gerardo, forman parte de lo que podemos llamar el refuerzo del poder presidencial, ¿no? Y por eso, aunque es verdad que la argumentación de José Javier de que en modo alguno podemos considerar este fortalecimiento del derecho administrativo, del Estado administrativo, como una irrupción, como una innovación abrupta. Es verdad que todo el cameralismo alemán, en cierto modo, es derecho administrativo. El propio Vermeulen reconoce que ha tenido un antes y un después en 1932, ¿no? La fecha de 1932 la propone en varias ocasiones porque evidentemente es el momento en que el New Deal implica un refuerzo del poder presidencial, ¿no? Y esto está íntimamente relacionado con los argumentos de Bruce Ackerman en relación con la república presidencialista, ¿no? Porque, bueno, yo supongo que aquí obviamente hay una profunda hostilidad entre Harvard y Yale, ¿no? La escuela de Yale efectivamente está por otros caminos, pero en el fondo el argumento de Ackerman consiste en decir que el desarrollo del poder presidencial y sus agencias es de tal índole que efectivamente está en condiciones, ante todo, de erosionar el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque en el fondo el poder presidencial se ha dotado de sus propias asesorías jurídicas, de sus propias argumentaciones jurídicas, de sus propios actores jurídicos, de tal manera que cuando sus propuestas ejecutivas llegan a la Corte Suprema, están íntimamente trabadas de argumentos jurídicos que en el fondo hace que la Corte Suprema y la propia asesoría jurídica del presidente casi sean dos actores que tienen que estar disputando, ¿no? Claro, esto desde cierto punto de vista está íntimamente relacionado con 1932, y por eso no es casual que en la argumentación jurídica verdaderamente notable, verdaderamente sutil
de Vermeulen, nos aparezca un jurista que es un estudioso de 1932, pero no de 1932 del New Deal, sino del 1932 de Weimar, ¿no? De la República de Weimar, que es, por supuesto, Diessenhaus, ¿no? Diessenhaus ha escrito un libro fundamental entre las polémicas de Hermann Heller, Carl Schmitt, Kelsen en los días finales de Weimar, ¿no? Y por supuesto, los años finales del gobierno presidencialista de Brüning, antes de que se produzca el gobierno del canciller von Schleicher, y por supuesto antes de que entre en el poder Hitler, es el modelo arquetípico de lo que es la sustitución, no la delegación desde el Parlamento a las agencias, sino la sustitución de un Parlamento que no funciona o un Parlamento que efectivamente tiene que atender permanentemente a problemas nuevos por ordenamientos administrativos, ¿no? Por órdenes administrativas. Claro, el hecho de la mayor amplitud de la actividad de las agencias basado en el Estado administrativo, le parece al teórico o al estudioso del derecho de Weimar una orientación que coincide en cierto modo con el diagnóstico de Ackermann de una weimarización. En realidad dice a veces una schmittización, pero una weimarización de la República Norteamericana, ¿no? Bueno, ¿dónde está el problema a mi modo de ver? ¿No? ¿Dónde está el problema a mi modo de ver? Bueno, el problema real es que, por supuesto, los argumentos que ha dado Gerardo me parecen atendibles, ¿no? No se puede ignorar la complejidad, la plasticidad de nuestra sociedad, no se puede ignorar la amplitud de medidas administrativas que tiene que tener el Poder Ejecutivo como respuesta a situaciones completamente inéditas y completamente imprevistas, ¿no? Por lo tanto, es verdad que desde cierto punto de vista la amplitud del Estado administrativo es inevitable. Creo que forma parte del destino de nuestras exigencias gubernamentales, ¿no? Ahora, la cuestión decisiva es qué tipo de relación tendrá la producción de derecho por parte de las agencias en relación con las condiciones fundamentales de todo sistema jurídico o de todo sistema legal, ¿no? Y aquí debemos hacernos las preguntas estructurales de la evolución del derecho, que está íntimamente vinculado a lo que Max Weber llamaba la cuestión de la racionalización, ¿no? O sea, el problema de la dispersión de las agencias, el problema de la capacidad de las agencias de convertirse en intérpretes de principios jurídicos. Atención, que esta es la tesis real de Vermeulen. La tesis real de Vermeulen no es que las agencias estén en condiciones de argumentar jurídicamente, es que también son protectoras o deben ser protectoras de principios, ¿no? Pero claro, si deben ser protectoras de principios y por lo tanto deben decirle a los jueces que dejen de estar como últimos soberanos del problema de ajuste y del problema de interpretación, tenemos que preguntarnos por el destino de la racionalización del derecho en esas condiciones, ¿no? Y como sabemos, el propio Max Weber distinguía entre una racionalización formal y una racionalización material. Y yo creo que si efectivamente sigue organizando la vida del derecho, no solo la complejidad, la flexibilidad, la capacidad de articulación, la capacidad de plegarse a la vida, ¿no? Que estaría legitimando todas las medidas del derecho administrativo, sino también la dimensión de coherencia jurídica, ¿no? La dimensión de racionalidad formal del derecho. Entonces, tenemos que establecer si, en cierto modo,
la Corte Suprema debe, en cierto modo, intervenir o no intervenir en la garantía de la racionalidad formal del derecho. Esto es, si podemos entender de algún modo una construcción decididamente inclinada al bien común sin tener las garantías efectivas de una racionalidad formal del derecho, ¿no? Y por supuesto, yo creo que desde el punto de vista de la racionalidad material del derecho, esto es, la atención efectiva a través de la ley a intereses materiales de la ciudadanía, su vinculación al bien común puede ser suficientemente limitadora o puede ser convenientemente limitadora. Pero me pregunto si esto puede ser compatible con el efecto inevitable del derecho administrativo tal y como lo entiende Estados Unidos, no como los entendemos los españoles o posiblemente los latinoamericanos, cosa que ignoro, que es que mientras que en España el derecho administrativo impide la autoafirmación del Poder Ejecutivo, lo estamos viendo permanentemente, ¿no? Con el sometimiento a derecho de todas las acciones específicas del Poder Ejecutivo, si el bien común, como condición material efectiva de la actuación de las agencias, es compatible con la inercia inevitable de ampliación de poderes presidenciales que lleva consigo la delegación en las agencias de la producción de dimensiones, ¿no? legales. Y si no será más fácil que el principio de autoafirmación del Poder Ejecutivo se canalice a través de ellas, ¿no? Y en este sentido, si la deferencia como criterio que debe en cierto modo, tener el juez, ¿no? la instancia específicamente judicial para abordar o analizar las acciones de las agencias, si la deferencia no será una actitud demasiado suave cuando lo que está en juego sea la autoafirmación del Poder Ejecutivo. Recuerdo un problema fundamental, que es un problema que en realidad Ackerman puso encima de la mesa, pero muchos otros juristas han puesto encima de la mesa, que es el informe sobre las torturas, ¿no? El informe sobre las torturas del gobierno Bush, ¿no? Después del 11M, agencias efectivas, asesorías efectivas del poder presidencial están en condiciones de reconocer que determinada aplicación de tortura puede ser un medio adecuado de protección de la población, ¿no? Bueno, aquí la racionalidad formal y la racionalidad material del derecho chocan, ¿no? Y nos damos cuenta de cómo es de fácil aplicar aquí el principio de deferencia en favor de la presunción de juridicidad por parte de las agencias, ¿no? Porque claro, alguien puede decir, no, es que la producción de tortura efectivamente promueve el bien común. ¿Por qué? Porque protege, ayuda a proteger a nuestras sociedades. Pero todos sabemos que esa protección del bien común puede estar verdaderamente en un nivel de hostilidad frontal a la forma de comprensión de la integridad del derecho y a la forma de interpretación jurídica que pueda ofrecer el juez respecto de derechos fundamentales que están realmente establecidos en la Constitución y en sus enmiendas. Y en este sentido, creo que la cuestión de la deferencia me parece que es un criterio demasiado laxo, ¿no? Y que producir, como en el fondo quiere producir el libro, un desmontaje de la figura del juez Hércules,
de Working, me parece que por el criterio de deferencia se va directo a la eliminación de la espontaneidad de determinados tribunales inferiores, se va directo a la anulación de cualquier tipo de capacidad de oficio de intervenir los tribunales inferiores en las órdenes propias de las agencias y se establece un criterio que es extraordinariamente laxo y que puede pasar de la deferencia a la obediencia de un modo imprevisto e imprevisible también, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema en nuestras sociedades, pero yo creo que la forma de relacionar la producción de ley, la producción de medidas de vigencia, de valor jurídico por parte de las agencias, debería, la forma de establecer esto en su coherencia con la integridad del dispositivo legal debería ser más fuerte que el principio de deferencia y debería en este sentido estar abierto a criterios que fueran más duros que este criterio que en el fondo ya hace por sí mismo mención de correlación de fuerzas desde el punto de vista de la dotación de poder. Y creo que un sistema legal que esté en condiciones de aceptar la flexibilidad, que esté en condiciones de aceptar la inevitable presencia del Estado administrativo, debería dotarse al mismo tiempo de más condiciones limitantes que la cláusula abstracta del bien común como condición, ¿no?, real de aceptabilidad. En este sentido, yo creo que la función que le ofrece Vermeulen al académico jurídico como enterrador y como comadrona me parece demasiado dura. Yo creo que el académico jurídico debería estar en condiciones, ante todo, de mostrar las exigencias no positivistas del ordenamiento jurídico, las exigencias que lo vinculan con principios morales, las exigencias que lo vinculan con principios universalistas y desde ese punto de vista no acelerar el enterramiento de la posibilidad de que el juez todavía tenga posibilidad en determinados casos de ser el intérprete del ajuste y de la interpretación y por lo tanto no acelerar como una comadrona el principio de simplificación, ¿no?, de relaciones entre las instancias específicamente jurídicas y las instancias de agenda. Esto es, creo que efectivamente esto nos llevaría a entender de un modo claro, posiblemente más complejo, posiblemente nuevo, lo que podemos llamar un sistema de cooperación de división de poderes, pues que finalmente la cooperación es la otra cara de la división de poderes, que no estuviera basada en la deferencia, sino en una cooperación expresa. Y creo que con esto daría mi primera impresión, y posiblemente la última, debo decirlo, del libro. Muchas gracias, José Luis. Interesante, como no podía ser de otra manera. Abrimos un turno de intervenciones por parte de los tres interlocutores. No sé si alguno de los tres quiere romper el hielo. Bueno, me puedo animar yo, ¿eh? Venga, muy bien. Tú eres el que sabe, José Javier, claramente. No. Los demás somos amateurs, ¿no? No. Intentando. No, hay un punto de la intervención
las intervenciones magníficas que hemos tenido y la de José Luis, la de Gerardo me referí brevemente, pero hay un punto que es muy importante rescatarlo, que es que el libro de Vermeul, y él lo dice en varios de sus párrafos, opera sobre una realidad determinada, y es la de un derecho administrativo que no tiene nada que ver con la concepción hispánica de derecho administrativo, que dicho sea de paso es la misma o similar concepción en América Latina, ¿no? Incluso en uno de los libros fundamentales del derecho administrativo de Estados Unidos de Bernard Schwartz, que era de la Universidad de Nueva York, él lo dice al comienzo de sus páginas. El derecho administrativo en Estados Unidos es un derecho de las agencias, no es un derecho de la administración pública, como sucede en Francia o en España. Y eso, que parece poca cosa, dice mucho porque estamos en realidad ante dos figuras muy distintas. Tan distintas que es que tienen ramificaciones completamente separadas. Frente a esa realidad es la que opera Vermeul, ¿no? Y Vermeul está en una tesitura de qué hacer frente a la situación actual. Hay quien propone desmontar el Estado administrativo, pero parece que eso no es viable ni siquiera por razones prácticas. Hay quien propone mantener el status quo, pero Vermeul le preocupa la ausencia de racionalización, porque de nuevo, de lo que se trata es de un Estado moderno administrativo, similar al que podemos encontrar en España, en Alemania, pero sin derecho administrativo sistemático. Entonces allí Vermeul dice, pues bueno, la respuesta no puede ser volver al imperio de la ley como que si estuviéramos en el siglo XVIII. Eso no es sentido, hay que construir un nuevo derecho administrativo basado más en principios, en el jus, que promuevan esa racionalización. Y eso da respuesta, por ejemplo, al tema de la deferencia, que a mí, como administrativista formado en España, me llama mucho la atención, porque uno lee Chevron, que por cierto es la sentencia más citada de la Corte Suprema, y es que aquello no se entiende. Para decirlo de verdad, y en cambio, pues uno lee la tesis alemana introducida en España por García de Enterría, recogida en las leyes de procedimiento administrativo, de los límites de la discrecionalidad, pues y ahí hay un bagaje cultural mucho más monumental. Yo por eso a Adrián le digo, echando broma, y con esto termino, que su verdadero aporte al derecho administrativo no es la aplicación de la ley ni el common good, esos son aspectos periféricos. El gran cambio que está proponiendo Adrian Vermeul en Estados Unidos es mover o pasar de un derecho administrativo de las agencias, que es algo exegético y con mucho respeto tengo que decirlo, anacrónico, ni qué decir del originalismo, que yo no termino de entender cómo se puede pensar una teoría de derecho constitucional anclado en el pensamiento original de los Founder Fathers, mover ese derecho arcaico y con mucho respeto primitivo a un derecho administrativo más racional, en el cual el Estado administrativo pueda actuar por razones pragmáticas, por la complejidad a la cual se refería Gerardo, pero con unas guías, con unos criterios de racionalidad que hoy día no existen. De hecho, esa es una tendencia que se ha ampliado. Y, por ejemplo, el año pasado salió un libro cuyo autor se me olvida, pero ya me voy a recordar, que ganó el premio del mejor libro de Derecho Administrativo de la Asociación BAR de Estados Unidos, y que lo que propone es reformar la ley de administración pública, de la ley de procedimiento administrativo, perdón, en Estados Unidos, para que sea una ley que no regule a las agencias, sino a las administraciones públicas. Con lo cual, además, y yo con esto termino, algo que me parece a mí desde la perspectiva hispánica oprobioso, es que la ley de procedimiento administrativo solo regula a las agencias, no al presidente. Entonces, la actividad administrativa del presidente es absolutista, eso no está regulado en ningún lado, y eso no se termina de entender. Entonces creo yo que esta obra de Vermeul, lo ideal es que sería el parteaguas, pudiéramos decir, de abandonar definitivamente ese derecho administrativo de las agencias y pasar a un derecho administrativo de las administraciones públicas. Claro, pero esto en el fondo, José Javier, implica una transformación radical de la comprensión del Estado norteamericano, ¿no?
Y en esto es evidente que todos los talentos que están mostrando hasta qué punto la Constitución norteamericana en cierto modo tiene arcaísmos clarísimos y cómo deberían ir avanzando hacia otro tipo de estado más parecido a los estados continentales. Yo recuerdo a Ackerman, que estuvo aquí, diciendo que una buena dosis de parlamentarismo, en el sentido específico europeo, no le vendría mal al presidencialismo norteamericano, ¿no? Claro, el problema es que esto Weber lo explica muy bien en Política de Vocación. El Estado de Estados Unidos se ha hecho contra la propia intención originaria de los fundadores, ¿no? Verdaderamente se supone que todo lo que tiene que ver con la administración debe pasar a los estados federados, no al gobierno federal, ¿no? Obviamente, conforme se ha ido ampliando el estado central, o lo que nosotros llamamos el gobierno central, pues por supuesto se ha tenido que ir ampliando, pero siempre a través de la ampliación de los poderes presidenciales, ¿no? Y claro, esto es adicionalmente importante porque en la medida en que los poderes presidenciales no están regulados, la forma en que se originan las agencias en muchas ocasiones es muy discrecional, ¿no? Como tal, ¿no? Pero claro, eso obligaría a un Estado, a un gobierno, por decirlo así, que estuviera hecho al modo en que se han hecho los estados europeos o los estados latinoamericanos, en cierto modo, que sería con una construcción autolimitativa de los poderes ejecutivos, ¿no? Acordaos que los padres fundadores ya tienen muchos problemas porque con la figura del presidente están identificando la figura de un rey absoluto, ¿no? Y por supuesto hay que recordar que el rey más absoluto de todos los reyes absolutos, que era Luis XIV, no era absoluto, o sea, tenía que ir a los parlamentos a decir, señor, mi pragmática, dígame usted si mi pragmática es susceptible de coherencia con todo lo que está registrado en sus parlamentos, ¿no? Esto implica ciertamente una ración. Yo eso lo entiendo. Si ese es el objetivo de Vermeulen, que implica una racionalización ulterior del derecho administrativo como derecho administrativo de la administración pública, yo creo que es loable, ¿no? Realmente loable, pero debemos reconocer que eso llevaría consigo la limitación de poderes presidenciales. Sí, para agregar... Sí, no, fascinante discusión. Solamente para agregar algo en relación con la cuestión del presidencialismo, porque bueno, curiosamente también Vermeulen, ¿verdad? Hace unos años atrás, junto con Eric Posner, escribió un libro muy interesante sobre la naturaleza del ejecutivo, donde yo creo que lo que él dice, ¿no? Lo que él diría a Ackerman es que la naturaleza en que se ha desarrollado el presidencialismo americano ha sido una obviamente, de imperialidad o de expansión, pero que esa expansión siempre queda restringida o limitada por la propia matriz de las agencias, ¿no? Aunque claro, lo que dice sobre la deferencia es el punto delicado al final. Pero yo pienso que aquí es importante también pensar en esa propia naturaleza, en esa propia especificidad norteamericana del ejecutivo, que yo creo, tal vez me equivoque porque no es mi área de expertise, ¿no? Pero me da la impresión de que en los debates del republicanismo, digamos, ¿no? La invención o una de las invenciones de Hamilton fue la de imaginar esta especie de paradoja del ejecutivo. Y la tesis de él, que aparece en algunos de los Federalist Papers del 70, por ejemplo,
es que el Ejecutivo debe estar dotado de energía. Porque, a diferencia de lo que se pudiera pensar, que restringir demasiado al Ejecutivo limitaría su poder, Hamilton pensaba, bueno, tal vez una debilidad asumida y demasiado fuerte lo haría realmente llevar a caídas de absolutismo o de coagulación de poder, ¿no? Entonces, esta especie de lo que él llama el ejecutivo enérgico en el Federalist 70 es de una naturaleza, me parece a mí, contraintuitiva, ¿no? Es decir, que se le tiene que dotar de poderes reales para que justamente de esa manera no haya una deriva imperial. A mí, y yo simplemente diría también esto, que a mí donde me parece que también hay un problema que de alguna manera uno se pregunta, ¿no? Pensando en la fábrica material del derecho administrativo, es la naturaleza del código, ¿no? Es decir, cómo la ley, una vez que pasa al use, ¿no? Como nos decía José Ignacio, una vez que la ley pasa a estar autorizada en el use, pues ahí lo que hay es producción de code, ¿no? De un código. Pero claro, ese código necesariamente puede estar, o como lo hemos visto, ¿no? Está también a expensas de, por ejemplo, la acumulación de capital, ¿no? Ha salido un libro de profesora de Columbia, de la Escuela de Derecho de Columbia, Katarina Pistor, Code of Capital, que me parece que ofrece un contrapunto importante a esto, ¿no? Es decir, que la producción del use, del derecho regulatorio, también es la producción de un código que garantiza cierta acumulación de capital, ¿no? Que, bueno, es también, yo creo que otra de las cuestiones que se debería abordar, me parece, ¿no? Dentro del esquema general de Vermeule, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, pues, también un code, ¿no? Una sustitución de un código legal, pues lleva también a una posible inestabilidad por el lado económico, ¿no? Recuerdo también un libro de John Michaels, ¿no? Se titula Constitutional Coup, que es sobre la posible deriva de la privatización del derecho administrativo, ¿no? Es curioso que aquí, incluso en su libro más reciente, ¿no? En Vermeule esto no, bueno, podemos decir que está fuera de su ámbito, ¿no? No es una crítica en modo alguno, pero no, esto no se aborda, ¿no? Pero sin embargo, sí se nos dice que el EPA, es decir, las formas regulatorias más extensas del Estado administrativo son al final del día codes, ¿no? Son códigos que se van extendiendo en el tiempo. ¿Alguna intervención, José Luis, José Ignacio? Esto que argumentaba Gerardo me parece muy, muy interesante y en cierto modo nos permite proponer una crítica adicional al principio de la deferencia, ¿no? Porque el principio de la deferencia, en último extremo, viene a culminar lo que se supone que es un largo proceso en el que el juez como figura workiniana, ¿no? Que produce el ajuste, que produce la interpretación, no entra en la valoración de la producción legal o la producción administrativa, más que legal, propiamente dicha, de las agencias por utilidad marginal, ¿no? O sea, la cuestión aquí es que podríamos pensar que el principio de deferencia generaliza la utilidad marginal, ¿no? Pero en cierto modo, el principio de deferencia, perdón, el principio de utilidad marginal es un principio económico.
mientras que el principio de deferencia es un principio teórico de no irracionabilidad de las agencias, ¿no? Y claro, ambas cosas son diferentes, ¿no? Esto recuerdo muy bien cuando Foucault, en El origen de la biopolítica, dice que en el fondo a la justicia al final no le va a ser lícito perseguir determinados delitos sencillamente porque no tiene utilidad marginal, ¿no? Porque el gasto que produce a la sociedad perseguir determinado delito es más fuerte que el perjuicio del delito mismo, ¿no? Claro, si el principio de deferencia efectivamente consiste en la presuposición de no irrazonabilidad de la agencia y el principio de la agencia integra la capacidad jurídica de autopresentarse como razonable, ¿de quién depende la deferencia final? ¿Depende de la exigencia de deferencia de la agencia o depende de la evaluación jurídica de una exterioridad, ¿no? Si esto se media por el principio de utilidad marginal, que es un principio estrictamente económico, puede perfectamente decir el juez, yo no tengo utilidad marginal suficiente para invertir todo el tiempo que efectivamente me llevaría cuestionar en sede judicial la exigencia de racionalidad de la propia agencia y por lo tanto me abstengo. De hecho, cuando Fermule dice que va a justificar que efectivamente el jurista académico es una comadrona, viene a decirnos, viene a argumentarnos en términos estrictamente económicos. Yo, bueno, mi migraña no me impide leer ahora, pero lo viene a decir que efectivamente acelerando como comadrona el conflicto entre sedes judiciales y agencias, puede reducir daños sociales interinos, ¿no? La analítica puede ayudar refutando los malos argumentos legalistas contra la deferencia judicial, disipando asunciones incrustadas que limitan la mente jurídica tradicional y explicando elementos teóricos de importancia práctica directa para el derecho administrativo, como la teoría de la toma de decisiones bajo incertidumbre, ¿no? Pero ciertamente uno de los beneficios de ser comadrona es que nos podemos ahorrar muchísimos casos que acaben fallidos o que casos que nos van a llevar a gastar mucho dinero en conflicto entre agencias y derecho, ¿no? Y por lo tanto, el tema de la deferencia aquí, una vez que las agencias tienen sus propios actores jurídicos, puede efectivamente llevar un gasto social impresionante. Pero ese gasto social impresionante de conflictividad interna, yo creo que es lejos, debería ser la premisa para decir, en lugar de aumentar nuestra deferencia, racionalicemos el sistema general, ¿no? Claro. Porque eso es lo que impediría que los conflictos se eternizaran polémicamente entre actores jurídicos de diferentes agencias, ¿no? Y allí agregaría un tema muy actual, que es el riesgo en el cual se encuentra el presidente Chevron, porque bajo la composición actual de la Corte Suprema, de mayoría así llamada conservadora, se ha considerado que hay un riesgo alto de que la Corte Suprema revoque el precedente Chevron y señale que no hay ni en la Constitución ni en la Ley de Procedimiento Administrativo ninguna intención originaria de reconocer un margen de deferencia, menos en términos tampoco claros, ¿no? Y un antecedente muy, muy interesante de ello es una sentencia de enero pasado, de reciente, de la Corte Suprema,
en el caso de la agencia que se encarga de salud ambiental, que había dictado unas órdenes que indirectamente obligaban a los trabajadores a estar vacunados. Y la Corte Suprema consideró que no había base legal suficiente para dotar a la agencia de ese poder. Lo paradójico es que allí hubo, en realidad, la visión mayoritaria estaba dividida en dos grupos. Quienes decían que la ley, bajo una interpretación positiva, no atribuía expresamente a la agencia la competencia para imponer tales medidas de vacunación. Entre paréntesis, ninguna ley sanitaria del mundo establecía medidas de vacunación contra la COVID, eso no tiene sentido. Cierro paréntesis. Y segundo, una posición mucho más radical que dice que no solo la ley no le atribuía esa competencia, sino que hubiera sido inconstitucional que la ley atribuya a la agencia un poder creativo tan extenso, porque, y hay una frase, yo estoy escribiendo un paper que se los pasaré, las agencias no son más que criaturas de la ley. Es decir, es una visión del poder ejecutivo que se limita a ejecutar la ley positiva y nada más, en la cual no hay margen de diferencia. Entonces, creo yo que también, y Gerardo lo rescataba, en Vermeul hay un pragmatismo. Al final, los americanos son muy pragmáticos, ¿no? Y cuando leo a los americanos, echo en falta la dogmática europea tan enriquecedora. Pero frente al riesgo de que eliminen de un plumazo Chevron y pasemos al otro extremo, donde el margen de diferencia es cero, y eso implicaría la parálisis del Estado administrativo, el esfuerzo es llegar, como se dice en Loan Leviathan, a una opción que es subóptima, que no propone ni la liberación plena de las agencias que hagan lo que quieran, ni volver a un idílico, utópico y en cierto modo inexistente estado de la primacía del legislador, y llegar entonces a una racionalización en la cual la deferencia ya no dependa de un criterio jurisprudencial poco entendible, sino de algunas reglas que apunten más a una racionalidad. Y creo yo que por razones pragmáticas políticas, esa es una coyuntura, una disyuntiva, como dirían los americanos, un fork in the road, una disyuntiva que se va a plantear en el futuro inmediato. Porque creo yo que esta Corte Suprema, más temprano que tarde, va a darle una patada a Chevron, y eso va a generar discusiones y polémicas interesantísimas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento, porque desde el punto de vista histórico podemos decir que la caída de la República de Weimar es justamente porque no estuvo en condiciones de generar un Estado administrativo capaz de tomar medidas excepcionales en un momento de excepcionalidad, ¿no? Y por supuesto que esto significó siempre un arma en los enemigos del Estado, claramente, ¿no? Y en el caso de la evolución del sistema norteamericano, podemos ver, ¿no? Pues la gente que asaltó el Capitolio, que no estaría enormemente interesada, ¿no?, en producir una genuina articulación de los poderes ejecutivos realmente, ¿no? Sí, es verdad. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público, ¿hay algún comentario que quiera añadir? A ver, José Miguel, hay una pregunta aquí de Felipe Osorio que dice: saludos, ¿ese movimiento Lex Ius no está ya para Estados Unidos en el coherentismo, integridad, entre interrogaciones de Dworkin? No sé si se entiende. Sí, es muy buena pregunta. De hecho, Dworkin es el gran crítico al positivismo, ¿no? Y tiene ese artículo fantástico de una lectura moral de la Constitución. Sin embargo, y eso lo explica Vermeul en su libro, Dworkin no prestó mayor atención al Estado administrativo. Hay un vacío en el pensamiento de Dworkin sobre el Estado administrativo, muy sugestivo. Pero en efecto, parte de esta propuesta se inspira en esta visión de Dworkin de la integridad del ordenamiento jurídico. Sí.
Y claro, yo pienso que al final, sobre todo leyendo el último libro de Vermeulen, ¿no? El Common Good Constitutionalismo, ¿no? Pero en este libro al final se demuestra que lo que aparecía en la abdicación del derecho como un intento de llenar, ¿no?, el vacío de aquello que no habla Dworkin, que es el derecho administrativo, ahora parece que el derecho administrativo debe someterse a la lógica dworkiniana de la interpretación, ¿no? Y también, claro, a la moralidad del derecho, ¿no? Que es también la famosa crítica de Longfellow ¿no?, a positivismo de Hart y Kelsen, ¿no? Pero claro, ahí habría que ver, hasta qué punto, pues, el Estado administrativo, sobre todo la jurisprudencia, ¿no?, si hablamos de la interpretación, si ahí no hay una convergencia o, sí, un uso, ¿no?, un uso político que no logra trascender la crisis, ¿no?, la crisis de derecho, o lo que nuestro amigo Andrés Rosler, el jurista argentino, llamaría el colapso entre la teoría del derecho y la aplicación del derecho. Es decir, pareciera ser que a final del día un Estado administrativo puesto a obrar en función de un tipo de gobierno, pues llega a un nivel de politización que puede ir hacia un lado u otro, es decir, hacia una lógica. Yo recuerdo Villacañas hace unos años atrás llamaba una especie de lógica de bandazo, ¿no? Eso me parece que puede ser problemático, ¿no? Como lo es todo tipo de, me parece a mí, de interpretativismo, ¿no? Que claro, en el caso de Vermeulen se quiere limitar dentro del marco de una teoría del common good, ¿no? Derecho del bien común. Eso es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente yo creo que tenéis razón, hay que leer este libro no tanto como un gesto de hostilidad a Dworkin, sino sencillamente reconocer que Dworkin no habló de esto y es algo de lo que hay que hablar y posiblemente hay que hablar para mantener el espíritu de Dworkin, ¿no? En cierto modo, ¿no? De la integridad. Ahora, la cuestión aquí es cómo es posible mantener el espíritu de Dworkin sin algún tipo de juez Hércules, ¿no? Por entendernos, ¿no? Ahora, recuerdo que el sistema español lo que hace es generar una sala específica de lo contencioso administrativo, donde efectivamente podría un juez Hércules, al modo de Dworkin, estar en condiciones de aplicar una racionalización, porque la sala de lo contencioso administrativo, hay que recordarlo, tiene una dimensión de Tribunal Supremo. Hay una sala de Tribunal Supremo que puede ser contenciosa administrativa. Por lo tanto, garantía, en tanto que Tribunal Supremo, de la coherencia y de la integridad general del derecho, ¿no? Pero esto ya sería efectivamente reconocer que la última instancia de racionalización del derecho tiene que ser alguna instancia judicial, ¿no? Y claro, este es el sistema específicamente europeo que creo que pues, nos permite con cierta claridad reconciliar las contradicciones que efectivamente está mostrando, yo creo que con toda razón, Gerardo, ¿no? Y brevemente para apuntar, porque es genial esa intervención, José Luis, yo creo que el problema no es tanto, ni estaría en el planteamiento de Vermeulen, eliminar el juez Hércules. Es que en el derecho administrativo de Estados Unidos no puede haber un juez Hércules, porque no tiene derecho administrativo alguno que aplicar. ¿Acaso el Consejo de Estado francés no cumplía las veces de juez Hércules con los principios generales del derecho administrativo y la preservación de la integridad? El problema es que no hay derecho administrativo que aplicar, y una de las reformas que se está pensando
es crear tribunales especializados en competencia administrativa, pero de nuevo, aquí estamos hablando no de un cambio menor, estamos hablando de un cambio radical de percepción que yo en lo particular veo muy complejo que se llegue a implementar. Sí. En fin. Bueno, yo creo que ha sido suficiente, ha sido absolutamente enriquecedor y si no tenéis alguna No solamente es otra enriquecedor, aportación. José Miguel, es que yo estoy todavía en la Facultad de Ciencias Políticas y a las 9 sacan los Doberman y tenemos que huir porque si no se cierra la universidad tenemos que quedarnos a dormir aquí. Pues Así nada, que no es el quiero momento. irme sin decir que ha sido enormemente productivo, enormemente grato y enormemente interesante lo que he escuchado esta tarde. Muy bien, pues con esto cerramos. Un saludo a todos, un saludo a todas y hasta la cuarta sesión. Adiós. Gracias a Un todos. placer. Gracias, José Ignacio. Adiós. Adiós.